A ver, vamos a tratar de cumplir con nuestro papel de esclarecer, si no es muy pretencioso. Porque cuando un presidente que está vacunado con las 2 dosis que corresponden para lograr la protección y contar con la protección del coronavirus, se contagia de todos modos, nos llena de preguntas. Hay otra frase popular que lo dicen, pero no lo vamos a decir porque tiene una mala palabra. Pero dispara una serie de preguntas que vale la pena aclarar si se puede. Porque uno se pregunta, ¿y cómo puede ser? ¿Por qué? Si estuvo contagiado, si estuvo vacunado, si en su momento se lo vio, ¿por qué pasa lo que pasa? La Unidad Médica Presidencial informó además que el cuadro clínico del presidente es leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente. En el día de la fecha, evalúa el primer mandatario, quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad y seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo control médico continuo, consignó Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial y médico especialista en clínica médica. En el parte oficial también se informó que el cuadro clínico es leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente. Se informará diariamente la evolución del señor presidente de la Nación, como así también las conductas médicas que se adopten en conjunto con el resto de los profesionales actuantes, según dijo el documento conocido ayer, segundo día desde que se anunció el contagio, de Alberto Fernández. Fernández se convirtió así en el 18º presidente que se contagia de coronavirus. El Instituto Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia, productor de la vacuna que recibió Fernández, se apuró en aclarar que su inmunizante no es una barrera 100% infranqueable para el virus del COVID-19. Sputnik V tiene un 91.6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia en casos graves, sostuvieron. Si la infección se confirma y se produce, como en este caso, la vacunación asegura una recuperación rápida sin síntomas graves, según escribieron las autoridades de Gamaleya en Twitter. Fernández insistió sobre este punto. Me dicen los médicos que la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes como para que yo en este momento no le esté pasando como una persona de 62 años que se contagia. Y desde el Ministerio de Salud argentino, por otra parte, aclararon que la vacunación tiene por objetivo reducir las hospitalizaciones, las formas graves y la mortalidad. Menos del 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos de COVID transcurridos por lo menos 14 días de aplicada la primera dosis, según aseguraron Fernández. Según la estadística oficial, forma parte de ese pequeño lote de contagiados. O sea que la primera pregunta sobre por qué se contagia un presidente, porque cualquiera, no por ser presidente te vaya a salvar, se puede contagiar. Lo que dicen quienes fabrican las vacunas es que se garantiza que esto no va a derivar en un cuadro grave. Frente a esta compleja realidad, son oportunas las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien manifestó a través de Twitter una serie de mensajes enfocados a enfrentar la pandemia. Sin unidad para enfrentar la pandemia y recuperar la economía, no habrá otra orilla. Esto lo dijo en el domingo de Pascuas. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina es un muy fiel representante del pensamiento del Papa, Ojea, porque en la iglesia interna y la pucha sí hay interna. Recordemos que hace 10 días salió un documento de la Unión de la Santa Fe de los Sagrados, no sé qué cosa, y lo pude. Negando la unión homosexual, y al otro día el Papa con diplomacia tuvo que salir a decir que bueno, que nadie es quien para tirar la primera piedra, para tratar de... Bueno, Ojea es la voz del Papa. Consideró ayer que son tiempos de unidad en la diversidad frente al objetivo de recuperar una economía que genere trabajo para los argentinos. Sin unidad para enfrentar la pandemia y recuperar la economía no habrá otra orilla y la pobreza seguirá siendo una realidad que nos humilla y avergüenza, afirmó Ojeda, en un mensaje en el que también pidió renovar la responsabilidad y el cuidado sanitario. Quizás, esto lo agregamos nosotros, ¿no?, los artículos que vamos leyendo para conformar un mapa de cómo comienza la semana, las conversaciones retomadas entre el presidente, el intendente porteño, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el gobernador de Buenos Aires quizás vayan en ese camino, porque hubo una intensa actividad después de
los problemas que hubo con la baja que fue poquita, el recorte de la coparticipación de la capital argentina, había quedado una mala relación. Fernández quiere volver a la conferencia tripartita. Bueno, ya no se va a poder, si se hace se va a tener que hacer virtual porque está en días de retiro. Pero entre hoy y mañana deberían conocerse decisiones importantes que avalen esta presunción de que la vamos a enfrentar con el mismo empuje que tenía al comienzo de la pandemia cuando aparecían los tres. Yo diría que tenía que aparecer algún otro gobernador, porque la Argentina no termina ahí, pero bueno, es un vicio muy difícil de sacarnos. Lo que para nada ayuda es el escándalo en Santa Fe por un centenar de vacunados VIP en el Ministerio de Cultura. Todos son menores de 60 años y no tienen ningún tipo de enfermedad de riesgo que justifiquen su inoculación. Afirman que hubo un error administrativo y en realidad los confundieron con docentes. Sí, yo quiero saber qué hubiera pasado esto si se producía con un gobierno socialista. 50 etapas, te estoy hablando solo de esto. Bueno, unos 100 empleados del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe habían sido vacunados fueron vacunados contra el coronavirus la semana pasada de manera irregular por un error administrativo. Son funcionarios del Ministerio de Cultura que encabeza Jorge Lionche, esposo de la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Los vacunados son todos menores de 60 años y no tienen patologías previas que justifiquen su inoculación. El ministro de Cultura de Santa Fe, el señor Jorge Lionche, que es vicepresidente de la Comisión Nacional de Cultura a nivel nacional. Qué generosa es la política, ¿no? Maravillosa. Afirmó que el personal de la cartera a su cargo que se había vacunado con el coronavirus lo hizo en forma personal y de su propia irresponsabilidad social y aseguró que ni él ni sus integrantes del gabinete fueron inoculados. Las personas que se vacunaron y ahora señalan que no correspondía, debieron actuar con responsabilidad ciudadana, ser solidarios y no hacerlo, cuestionó el ministro, quien sostuvo que su cartera nunca pasó una lista y que el personal de gabinete no fue vacunado. Sí, si hay que ser objetivo en la información, ni León, ni el propio León, ni los 3 o 4 colaboradores que tiene fueron vacunados. Esto fue parte del personal. Claro. Un vocero oficial confirmó que existen docentes de educación artística que están vinculados al Ministerio de Cultura, que por su función de docencia en las aulas y proximidad con los alumnos le corresponde estar vacunado, pero aclaró que quien no tiene horas de cátedra, que son la mayoría, no puede ni debe estar en el listado enviado por funcionarios del Ministerio de Educación. Se iniciarán sumarios. Esto lo confirmó el propio gobernador Perotti, que decidió que va a abrir sumarios administrativos para esclarecer si existieron situaciones anómalas en el proceso de vacunación. Y una última aclaración. La suba de casos y las nuevas cepas provenientes de los países vecinos obligaron a restringir y cerrar las fronteras para limitar la circulación y contener el avance de la pandemia. Bueno, viajeros que salieron del país, en esto queremos ser claros y separar a dos grupos de viajeros. La gente que salió del país en la última semana empezó una campaña incluso grotesca, el 2 de abril, el Día de la Soberanía, ya que somos soberanos, ¿por qué no nos traen de vuelta? Y bueno, pero hay gente que salió, ¿cuánto hace, Danisa, que estamos, que el país, el gobierno, los medios y la gente común está diciendo no salgan? Y desde fines de febrero, por lo menos. Más de un mes. Salieron igual. Salieron igual. Y ahora el gobierno es traidor porque no los trae de vuelta. Por asuntos laborales, varicaciones, motivos personales, en pareja, solo, con hijos, miles de argentinos viajaron esta última semana al exterior, cuando la compra y venta de pasajes de vuelo en la aerolínea era todavía casi algo normal. Y quiero decir algo. Miserable. Es porque los pasajes estaban a mitad de precio. Además, y si está tan barato, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Pero mirá que el coronavirus te va a quedar barato. Yo me mando, después hacemos lío. Así, ahora están parados. Si bien se iba registrando una suba en la curva de casos diarios de manera sostenida durante el último mes, las actividades no se restringieron. La detección de nuevas cepas provenientes de países vecinos alarmó al gobierno nacional y se dispuso a suspender vuelos provenientes de Chile, Brasil y México. Nuevamente, argentinos varados buscan respuestas en la reprogramación de sus pasajes y su vuelta a casa. ¿Por qué esta aclaración airada por parte al menos de nosotros? Porque hay que ver los mensajes que mandan. No es que piden, por favor, me mandó una macana, no sabían. No, usted tiene obligación, y K, y M, y Choro, y todo porque no los traen. Parte de la libertad de cada persona para moverse dentro del país o para salir del país
debe ser respetada. A la libertad siempre, bueno, sobre todo esta gente tan modosa y tan republicana, siempre te repite lo mismo. La libertad conlleva una responsabilidad y ahora se ven las consecuencias. Hay que hacerse cargo del ejercicio de la libertad. Otra historia son los argentinos que están contratando viajes en este momento para ir a vacunarse al exterior, especialmente en Miami. Es un caso distinto. Si están seguros de que se los va a vacunar, si tienen los recursos para hacerlo, si están seguros de que van a poder volver, allá ellos en que se vayan. En esta última instancia nos ahorran recursos y nos dejan más vacunas acá. Sí, porque yo veo también comentarios y se va, yo tengo un amigo, tiene el dinero para hacerlo. Claro. Tiene permiso para hacerlo. Él corre el riesgo de que no vaya a haber una cerrazón más fuerte que la de ahora y se quede embarado. Pero es parte de la libertad. Y nos ahorran recursos, además. Sí, eso es cierto. Pero aparte, esto tiene que ver con es la vieja historia de pertenecer, ¿viste? Hay un grupo social en la Argentina que si no tiene una propiedad, aunque sea chiquita en Punta del Este, si no veranea por lo menos 3 veces al año, pero más que en medios en vacaciones de invierno, entiendan lo que digo. Si no son socios de determinados clubes, no existís. Entonces, esto de la vacuna es parte del consumo, ¿o no? ¿Estoy muy loco? No, es así. Es la pertenencia. Ahora, en este caso no hay nada criticable. Es su plata, es su riesgo, es su bracito, es su vacuna. Después si le macanean, por supuesto, ya están en primera fila con la de una dosis. Yo no veo nada criticable ahí. Es su cosa. Puede ser objeto de mofa, porque uno ya los conoce. Son los muchachos de la Buena República, son los que creen que no merecen haber nacido en este país. Que son ciudadanos, bueno, está bien que lo hagan, es su dinero. Yo conozco a uno que me dijo, y yo no voy a esperar a estos lerdos. Bueno, son 7 millones de vacunas ya las que están en el país. Tan lerdo no es. Ya somos el 8º país del mundo en relación vacuna número de habitantes. Pero, si querés vacunarte, feliz viaje. En un día como... Se entiende que son 2 casos distintos, porque estos supongo no van a reclamar que los traigan, después se quedan parados, ¿no? Y no, quiero creer que no. Porque es su responsabilidad. ¿Se quedarán? Se quedarán vacunaditos. Claro. Y después la fiesta de fin de año me dicen, no, pues yo fui y me puse la Johnson, ¿viste? La Johnson. Porque algo de eso va a aparecer, alguna abreviatura. Yo como cuando dice, fui a la embajada, no necesitan decir a qué embajada fue. Claro. Ya sabemos cuál es, la de Estados Unidos. Entonces me puse la Johnson.